Tenemos una duda, otra duda más en este episodio. Aclárame la duda en tu podcast favorito, Brother Habla Claro. Y yo quiero, ¿verdad? Si ustedes tienen la respuesta, que tal vez nos dejen saber, porque esta duda proviene de fenómenos naturales, ¿verdad? De que la gente, mucha gente, no te puedo generalizar de que todo el mundo, pero mucha gente, cada vez que sucede algo, por alguna razón, todos se lo atribuyen a que no, es que estamos en tiempos finales, es que tú sabes que el Cristo viene, que si eso está en la Biblia, habrán terremotos y hambre, y es que esa gente de allá no creen en Dios, tú sabes, Dios castiga a la gente que de esto, bla, bla, bla. So, ¿estamos en tiempos finales o no estamos en tiempos finales? Y si estamos en tiempos finales, ¿desde cuándo estamos en tiempos finales? Esa es la pregunta de hoy. Y gente, ustedes que han escuchado otros podcasts, no se lo tomen personal, esto es un podcast de nosotros y no se trata de ofender a la gente, pero son preguntas que tenemos el derecho de preguntar y ustedes tienen el derecho de comentar lo que les dé la gana también. Así que vamos a empezar el podcast. ¿Qué tú crees de esa pendeja, Gaby? Importante que haya hecho esa aclaración, ¿verdad? Porque este podcast esta sección de Aclárame la duda es para personas más de mente abierta, ¿verdad? No para gente fanática. Así que si eres fanático, salte de aquí porque te va a subir la presión. Bueno, eso de los tiempos finales siempre, desde que yo nací lo llevan diciendo y desde que mis papás nacieron lo llevan diciendo, desde que mis abuelos nacieron, todo el tiempo estamos en tiempos finales, porque cada vez que pasa cualquier fenómeno o una supuesta señal, pues dicen que eso es que ya Cristo viene. Siempre lo dicen, que Cristo está a la vuelta de la esquina, que ya viene pronto y arrepiéntete porque viene ya por ahí. Estamos en tiempos finales. Ahora con la tecnología, pues lo del chip. Hablan de chip, que los Musk estaba hablando de un microchip y ya dicen, rápido lo relacionan con la marca. Cuando salió el seguro social, pensaban que esa era la marca también de la bestia. Y entonces la gente tenía miedo del seguro social y cada vez que sale algo nuevo, piensan que es la marca de la bestia, que estamos en tiempos finales, cuando esas viene vacunas tienen un chip. terremoto. Las vacunas tienen un chip. Y cada vez que pasa algo, buscan encajar una profecía del apocalipsis o algo con lo que está pasando. Exacto. Así que eso de que si estamos en tiempos finales o no, yo no lo creo. Yo no creo que estemos en tiempos finales. Pero la gente lo relaciona de esa manera. Una cosa que a mí me da risa, me da mucha risa, y cuando pasa algún fenómeno natural en otro país. Terremotos, huracanes, tsunamis. Exacto. Yo he escuchado cristianos que dicen, esto es Japón, eso es maremoto, porque es que allá ellos creen en otros dioses. Y pues no son cristianos, creen en otros dioses y por eso es que le pasan esas cosas. Cuando pasó el terremoto de Haití, es que allá practican brujería. Sí, ahí hacen brujería, ya practican el vudú, por eso que están así como están. Entonces de momento pasa el huracán María en Puerto Rico, que son mayoría cristianos, y no, eso es que hay que doblar más rodillas, hay que orar, porque eso es que estamos mal, y eso es el homosexualismo que está creciendo aquí en Puerto Rico, y ese libertinaje, y ¿sabes? Como si los fenómenos naturales Dios los enviara para que, pongan los pies en la tierra, están adorando a otros dioses, están cayendo en idolatría. Es como que la manera de Dios hacer que tú vuelvas a mirar a donde Dios. ¿Sabes? Yo te voy a mandar un huracán para que mires para donde mí. Yo te voy a mandar un terremoto, un maremoto, todo lo que sea, alguna plaga, lo que sea, un virus, para que entonces tengas miedo. No, y mira, ahora que dijiste las plagas, y no se trata de criticar, que yo sé que en la Biblia parece que habrá hambruna, habrán terremotos y hambre, que si se levantará nación contra nación. Mi pregunta para ti es, porque esto se llama aclárame la duda, mi pregunta para ti es, ¿cuántas veces ha sucedido eso a nivel global en el mundo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces han habido plagas?
¿Cuántas veces han muerto millones de personas en el mundo? ¿Cuántas veces han habido tsunamis en el mundo y muchos terremotos en el mundo? Esa es mi pregunta. ¿Cuántas veces? No, no, eso sí es cierto, yo te entiendo. Lo que pasa es que ahora eso se ve más. Eso, oh, y tú te has preguntado el por qué se ve más. Porque esa es mi otra pregunta. ¿Por qué se ve más? Porque es que cada vez que ahora pasa un terremoto en China, tú te enteras, aunque tú estés en Puerto Rico, aunque tú estés en Estados Unidos, tú te enteras si hubo un tsunami en la India en cuestiones de par de minutos con videos, fotos, estadísticas y todo. Tú literalmente te conviertes en un experto en lo que pasó y le porfías a la gente en Facebook y todo. No, eso no fue lo que pasó. Lo que yo leí fue esto. No, no murieron 1000 personas, lo que murieron fueron 970. O sea, tú te conviertes en un experto. O sea, la gente, lo que tú tienes que entender, ¿verdad? Si tú eres de las personas que eres así, tienes que actualizar tu mente y darte cuenta que la tecnología que hay hoy día es para que uno se dé cuenta más de las cosas. Si hay un terremoto en Puerto Rico, ¿cuántos sensores hay por ahí en todos los terrenos, en el mar y todo eso? Eso era lo mismo que había hace 400 años atrás. No lo había. La gente tenía teléfono hace 300 años atrás. No lo había. La gente tenía un periódico nacional e internet para poder meterse a ver las noticias de Japón, China, Europa, cualquier país del mundo. No lo había. ¿Por qué es que ahora la gente se da cuenta de que hay más fenómenos? Caballito, porque la información está accesible. La información está accesible para todo el mundo en todo momento. Pero tú, en tu propia ignorancia, te crees que los tiempos de ahora son distintos a los de antes. Es la misma mierda. Lo que pasa es que ahora tú te enteras y antes no. ¿Me entiendes? Más adicional, hay que añadir que los medios viven de las noticias negativas y de miedo, que a veces pueden decir, no, que hay movimientos sísmicos y hay un montón de cosas y a lo mejor exageran a los números para provocar miedo, porque eso vende también. Cada vez que anuncian una tormenta o cualquier cosa, estamos en tiempo de tormenta, esos supermercados no se vacían, muchas cosas más, ¿me entiendes? No estoy diciendo que meten embustes, pero a veces exageran y comparten más esa información para que la gente se alborote y se altere un poco más, ¿me entiendes? Y hay gente y eso que tú dices que exageran, como tú dices, no es que no están metiendo embuste, pero exageran el título. Y tú bien tonto o bien tonta lo compartes en Facebook con un caption bien brutal de que si no, que si Dios, que tú leíste el artículo, caballito. No lo leíste, leíste el título, compartiste, entonces te ves como un ridículo hablando sin información. Entonces te agita que la gente te diga que eres un ignorante. Ah, que si mira para allá la gente que si son, no es que son ateos, es que a veces ustedes se guían, porque yo y Gaby no somos ateos, pero hay veces que hay que usar el razonamiento un poco. No todo es fe, mi gente. Entonces, no todo es fe. Entonces, la gente, esto de vincular los fenómenos naturales con la religión, eso no tiene lógica alguna. Gaby, pero es que nada pasa si Dios no lo permite. Eso fue porque Dios lo mandó como quiera. Dios creó unas leyes en la naturaleza, porque yo creo que la ciencia viene de Dios. Si tú analizas los huracanes, cómo se forman, tiene que haber unas temperaturas, eso ayuda a limpiar ciertas cosas de la naturaleza, pasan cada cierto tiempo, tienen unas temporadas, ¿sabe? Todo ocurre por una razón, los movimientos sísmicos también, hay cosas acomodándose allá, ¿sabe? Hay una ciencia detrás de todos esos fenómenos naturales, pero como no los entendemos, aunque ahora mismo hay más estudios que antes, pues los ponemos a relacionar con la religión. Antes, en la mitología era lo mismo. Nuestros indios también era lo mismo. En la religión allá de la mitología griega, Zeus, el dios del rayo. Se pensaba que eso de los rayos, ese era Zeus. Y venía y había el de los huracanes, se llamaba Tifón. Que por eso es que Tifón, ahí está el ciclón, está el tifón, ¿sabes? Es por eso, un dios griego. Poseidón, el del mar. Si venía un maremoto o un terremoto, es que Poseidón está molesto. Uy, Poseidón, espérate, que lo otro. Deméter, ese era el de la fertilidad. Ese era el de la agricultura. Si una cosecha se dañaba, eso es un castigo de él. Deméter está molesto y ahora sí que sí. Y venían los indios de nosotros igual, los indios taínos. Pensaban que cuando una cosecha se dañaba era que el dios de la cosecha estaba molesto. Y había que rendirle atributo y había que sacrificar algo para él porque es que está molesto.
O si pasaba un eclipse, pensaban que era un castigo, que mira, Dios nos quitó el sol por tal cosa, como que hay que comportarnos bien. Exacto, entonces estamos igual que esa gente, ¿sabes? La mentalidad de esa gente que antes no se estudiaba la ciencia como ahora y todavía estamos pensando igual. Haití, eso es que practican el vudú y esa gente como no es cristiana, Dios le manda un terremoto. Los japoneses allá que pasan maremotos, no, es que ellos tienen otros dioses allá y no creen. O sea, eso es estúpido, ¿me entiendes? Esos lugares están posicionados en una área geográfica que son más frecuentes los terremotos. Hay una razón científica por lo que es, ¿me entiendes? No es porque si la religión o no. Además que, le funcionó a Dios eso, mandarle el terremoto a Haití, ahora son cristianos. Ahora los japoneses, por los maremotos que han tenido y los tsunamis y eso, ahora son cristianos ahora. O sea que Dios manda unos fenómenos, pero no le funciona. La técnica a Dios no le ha funcionado. O sea, no tiene sentido que Dios tenga que atraerte a ti mediante un fenómeno natural. Exacto. Además, otro punto aquí que hay que tocar. En el planeta Tierra, ¿es donde único ocurren fenómenos naturales? No. En Marte se han hecho estudios y han habido eventos sísmicos. ¿Sabe? Como que movimientos de la Tierra. En Saturno, busquen tormentas saturnianas. Son 10,000 veces más potentes que las que pasan en este planeta. Y duran de 7 a 10 meses. Que ningún fenómeno natural en este planeta dura de 7 a 10 meses. O sea, que en Saturno pasan unas tormentas que duran de 7 a 10 meses y son 10,000 veces más potentes que en la Tierra. ¿Qué pasa en Saturno? Que no son cristianos. ¿Quiénes están en Saturno que entonces están adorando otros dioses ahí en Saturno y Dios le manda ya unas tormentitas? Y los movimientos sísmicos de Marte, ¿por qué? Porque no son cristianos y practican el vudú allá en Marte. No. Todos los planetas ocurren fenómenos naturales. Son leyes de la naturaleza. Hay una ciencia detrás. Hay un porqué. Exacto. Que no lo conozcamos todo. Tal vez no lo conozcamos todo, pero el problema que tienen los creyentes es que cuando no pueden explicar algo, dicen que es Dios. Pero vea, casi en la misma Biblia dice que Dios le da el sol a los buenos y a los malos. ¿Saben? No lo dicen esas propias palabras. Pero hay una parte que de la deja Biblia, caer el sol y la lluvia sobre buenos y justos. sobre los buenos y justos. ¿Sabes? En pocas palabras, lo bueno y lo malo le pasan a los buenos y malos. Ya está. Las cosas buenas y las cosas malas le pasan a la gente buena y a la gente mala. Hay gente mala que les va bien financieramente y son malas personas, son arrogantes, son gente de mala fe y les va bien. Mira para allá, entonces a la gente, yo que soy buena, no, a la gente buena y a la gente mala le pasan cosas buenas y cosas malas. A los países buenos, a los países malos, digo, yo no puedo generalizar países, porque los países, el macro se compone del micro. En un país donde culturalmente se practican cosas un poco más morales que otros países, le pasan también terremotos, huracanes, lluvias, sequía, de cada ciertos años ciertos fenómenos ocurren asesinatos, ocurren robos, no importa. Y tú no puedes decir, o sea, como tú dices, Gaby, es la misma ignorancia que una persona que es de fe, no importa si eres cristiano o de cualquier otra religión, la misma ignorancia que tú le atribuyes a las personas. Mira para allá y que adorando el sol, de que mira un eclipse porque supuestamente Dios le quitó el sol, qué morón. Así de morón te escuchas tú diciendo que pasó un terremoto en tal sitio, pues supuestamente allá lo que no, es que esa gente allá lo que adoran son otros dioses. Así de ignorante te ves tú, ¿me entiendes? Eso que es lo mismo, lo que pasaba hace 500 años atrás con la mitología griega y lo que si los aztecas y los mayas, que si no, que es que es un sacrificio, matar 4 becerros, quitarle el corazón para que el sol vuelva y salga, para que llueva. Así de ignorante se ve la gente. ¿Entiendes? ¿Cuánto? Dime tú, ¿desde cuándo? Si tú eres cristiano y estás escuchando esto, déjame un comentario. ¿Cuándo fue que empezaron los tiempos finales? Dime. Tienes que decirme una fecha. ¿Desde cuánto fue que empezaron los tiempos finales? Y tienes que darme una razón del por qué. No, lo que son los tiempos finales porque ocurrió tal señal. Ok, si la señal que ocurrió solamente ha ocurrido una sola vez en la historia, globalmente. O sea, no me puedes hablar ni de terremoto, no me puedes hablar de hambruna, no me puedes hablar de pandemia, ni de plaga, ni de gobierno, ni de reyes. O sea, no me ponga nada de eso, porque eso siempre ha existido, todavía existen reyes, todavía existen pandemias.
Eso existió hace 500 años, todavía existen. ¿Cuándo empezaron los tiempos finales? Acláranos la duda, con razonamiento. No decir, no, lo que pasa es que tú no puedes cuestionar eso, porque ¿quién eres tú para cuestionar los misterios de Dios? Los misterios, no. Y eso, los fenómenos naturales están más que descartados, nada más con saber que ocurren en otros planetas, ya eso es algo que hay que descartarlo, pero de una. De una. Otra cosa que está relacionado a esto, que es cuando, ¿sabes? Lo que dijo ahorita, como que cuando no tenemos una explicación de algo, decimos que es Dios. ¿Sabes? Como que si pasa un terremoto o algo, es que Dios está molesto porque entonces ustedes están adorando a otros dioses, etcétera. Pero en el caso también de la salud, cuando vienen y se sana a alguien así curiosamente de cáncer y dicen que es Dios. Entonces, tú sabes, el presidente de Venezuela que murió, Hugo Chávez. Hugo Chávez maldijo desde lo profundo de sus extrañas al pueblo de Israel, que supuestamente, ¿verdad?, es el pueblo de Dios. Curiosamente, a Hugo Chávez le dio cáncer en las extrañas. Entonces dicen, porque la Biblia dice que el que maldijera a mi pueblo será maldito y el que bendijera a mi pueblo será bendito. Entonces dicen que eso fue Dios, que entonces le puso cáncer, ¿verdad?, en las extrañas porque él maldijo al pueblo de Israel desde lo profundo de sus extrañas. Es curioso, ¿verdad?, porque fue específicamente ahí el cáncer, que uno puede pensar que, pues entonces, pues, mira, fue Dios molesto porque maldijo a Israel. Pero entonces, ¿a cuántos creyentes que han bendecido el pueblo de Israel le ha dado cáncer? En las extrañas o en cualquier otra parte del cuerpo. No, espérate, porque es que acuérdate que el tiempo de Dios es perfecto, las cosas pasan por una razón, Gaby. Esa es la respuesta que te van a dar. O sea, que lo de Hugo Chávez fue por maldecir a los judíos, pero lo del creyente que le dio cáncer es porque tiene una razón donde Dios va a manifestar su gloria. ¿No? ¿Sabes? Es curioso lo de Hugo Chávez, pero para mí es como, y no es que las casualidades, porque ¿verdad?, uno dice, bueno, las casualidades no existen. Lo que pasa es que la ciencia, Gaby, en ese caso, para que eso se compruebe científicamente, tienen que haber una asociación de personas que hayan hecho lo mismo y les haya pasado lo mismo. Exacto. Oye, cada vez que alguien maldice a Israel, 8 presidentes han muerto y de casualidad los 8 presidentes maldicieron a Israel y se murieron los 8. Eso no es casualidad. Que me diga a mí eso, no, eso hay que investigarlo, porque hay algo que cada vez que esta gente maldice a esta gente y pasa algo. Pero exacto, lo que tú dices es que no hay data, no hay un razonamiento con información que se diga, no, eso pasó así porque sí. Tú lo crees obviamente por fe y tienes razón de tener esa fe, ¿me entiendes? Porque la gente lo ve como que no, eso no puede ser casualidad. Exacto. Pero no porque tú digas, no puede ser casualidad, no lo hace verdad. Exacto. Pero el Kybalión dice que no existen las casualidades. Que no existen las casualidades. Por eso te dije que no puedo decir que es casualidad, pero tampoco puedo decir que fue por eso, porque entonces hay personas creyentes que han bendecido a Israel y también le ha dado cáncer. So, no, es que yo lo que pienso es que no es casualidad que le haya dado cáncer ahí, pero pienso que tampoco tiene que ver algo directo con Dios. ¿Sabes? No fue que Dios hay que ver las dos caras de la moneda, exacto. Uno no puede hablar de que, no, mira, esto fue lo que pasó, sí, pero ajá, porque no cuenta lo otro también. Cuenta lo otro. Exacto. El cuerpo del ser humano es bien distinto. Hay personas que se sanan de cáncer. Estaba hablando de eso con el pana mío que está estudiando medicina, con Cristian Angulo, que nosotros le hicimos un podcast, ¿te acuerdas? El cuerpo de todos nosotros es bien diferente. Tú y yo somos hermanos, pero a lo mejor yo puedo tener unas enzimas o unas proteínas o algo en mi cuerpo diferente al tuyo. A lo Tú mejor puedes tener una enzima y yo puedo tener unas cuantas. Ajá. Ah, qué chistosito. Escucha. Vamos a tener unas proteínas o el colesterol mío tiene algo diferente al tuyo. Algo en el cuerpo de nosotros puede ser distinto y puede ser que nosotros reaccionemos ante un medicamento de una manera diferente, ¿me entiendes? Yo soy alérgico a la aspirina, a lo mejor tú no eres alérgico a la aspirina. O sea, a lo mejor a mí me dan un tratamiento de cáncer y yo puedo sobrevivir al cáncer o se me fue el cáncer porque reaccioné bien al tratamiento y a lo mejor tú no. Entonces van a decir, no, eso fue Dios. ¿Me entiendes? Siempre, porque a veces van a orar por unas personas en un hospital para los niños de cáncer y hay
20 nenes con cáncer y vinieron 4, se sanaron misteriosamente. Eso fue Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Dios quería sanar a esos 4, pero entonces esos otros 16 que se jodan. Entonces viene y me dicen, no, pues es que Dios hace como quiere. ¿Y quién tú eres para cuestionar? Si Dios quiso sanar a esos 4 fue por algo. Entonces, ¿sabes? No hay de No, ganar, es que no chico, podemos, no. es que no No hay- sabemos qué pasó en esos 4 niños que se sanaron, reaccionaron diferente, una proteína hicieron algo en el cuerpo. Hay una ciencia detrás de todo tiene un porqué, todo tiene una razón, la vida no Oye, es mira, y magia. la ciencia no es contradecir lo que dice, porque yo pienso, ¿verdad? Y lo que yo pienso tal vez no tiene que ver nada con si es verdad o no, pero gracias a estas personas que yo lo dije en el otro podcast, hay maneras científicas de explicar las cosas que aparecen en la Biblia. Maneras científicas. Muchos cristianos digan, ¿qué científica? Dios y la ciencia sí pueden convivir bastante bien. Lo que pasa es que si tú tienes la perspectiva de que Dios es un viejito ¿sabes? Un viejito allá en las nubes que te está mirando y está pendiente a ti y que es bien celosito y se encojona a veces no, ¿verdad? A veces si está de buen humor te manda 4 terremotos y cuando no, ¿sabes? Si tú piensas que Dios es así, pues esa perspectiva también tal vez concuerde con esto que estamos diciendo. Pero yo por lo menos, Gaby, cuando las personas, vamos a hablar del tema de eso de la salud, que dijiste que si un estudio o se curan de cáncer, hay gente que se encojona cuando dicen, mira para allá, que si le hicieron una cirugía, entonces vienen a darle gracias a Dios, porque no le das gracias al doctor. Y la gente se encojona por eso. Porque supongamos que tú tuviste una cirugía, ¿verdad? Tuviste un accidente, qué sé yo, papá, te salvaron la vida. Entonces tú subes algo a Facebook, mira, ya salí del hospital, gracias a Dios, todo salió bien. Mira para allá, de que gracias a Dios, que si te das gracias a los médicos. O sea, yo entiendo lo que ellos quieren decir, pero si nos vamos a la ciencia, Gaby, nosotros somos seres. ¿Tú te acuerdas que dijo que todo, esos son dones de Dios? La capacidad de pensar, analizar, reflexionar. Esos son cosas que no se miden, cosas que no son tangibles, cosas que los animales no tienen ni las plantas. Todo ese conocimiento de uno saber calcular, mira, si este paciente tiene la presión alta, tienes que meterle tal cosa, todos esos conocimientos y reflexiones vienen de la conciencia, cabrón. Porque si tú no estás consciente de poder ver una situación, analizar o predecir el futuro diciendo, no, este paciente tiene la presión alta, las probabilidades de que sobreviva son tantas, o hay que hacerle esto primero antes de hacer tal cosa. Esas son cosas que provienen de la conciencia, del conocimiento, cosas intangibles. Eso no son cosas que vienen de que si tú te metiste 4 libras de arroz y si fuiste al gimnasio 3 veces. Eso no es así, eso no viene del hombre, eso viene de la conciencia. Y la conciencia es algo que hoy día todos los científicos que la estudian no tienen ni la explicación. Dicen que eso es como un poder divino, eso es como algo del más allá. ¿Me entiendes? Literalmente sí se puede decir científicamente, gracias a Dios, porque nadie tiene explicación de dónde viene la conciencia, cabrón. Hay gente que dice, no, eso viene del cerebro. Ok, pues antes de que se forme el cerebro, entonces, ¿qué pasa? Hay una inteligencia detrás de que se forme un cerebro. No me vengas a decir a mí que es el cerebro, porque el cerebro tuvo que existir gracias a una inteligencia. ¿Dónde está esa inteligencia? De ahí donde los mismos científicos aceptan que, mira, sí, no tiene explicación. Todo ese conocimiento proviene de una conciencia que lamentablemente no tenemos una explicación. Si tú eres de las personas que se agita, que la gente le dé gracias a Dios, tampoco seas tan ignorante y tan estúpido de creer de que porque una persona es inteligente es porque es que siempre, siempre, como tú estás diciendo, si tú sigues dando para atrás y para atrás y para atrás, y créeme que yo he leído libros sobre ateos y todo, y siempre si tú das más para atrás, tiene que, la única manera de algo no va a poder encajar, darle algo no va a encajar. sentido a algo y explicar, tienes que haber una causa primera y tiene que haber un creador. Sea, tú le quieres llamar Big Bang o algo, lo que tú quieres llamarle, hay una fuerza y una energía divina, inteligente, lo que sea, Incomprensible, es que es incomprensible. Dios. Los ateos, la mayoría de la gente que es atea a cierto tipo de Dios, al Dios cristiano, al Dios aquello, lo otro, porque no le hace lógica las cosas de la Biblia, o no le hace lógica las cosas del hinduismo, bla, bla, bla. Pero en cuanto a lo científico, yo digo que, ¿sabe? Esa causa primera que produjo todo es lo que es Dios, ¿me entiendes?
Pero si le ponemos nombre y descripciones y cosas, ya caemos en religiones y eso es lo que no creen la mayoría de los científicos. Vamos a dar el mismo ejemplo que te dije. No, que es que el médico, o sea, tú me estás diciendo a mí que gracias a Dios, pero el médico tuvo que fajarse 12 años estudiando, entonces la gracia es de Dios, pero que yo te estoy diciendo, lo que hablamos del don, el don del ser humano, de poder desconectarse del presente, viajar hacia el futuro, decir contra, yo quiero ser médico, yo quiero ser aquello, contra, yo tengo la capacidad de memorizar, reflexionar, tengo la capacidad de coger problemas. ¿Quién dio todo eso? ¿De dónde proviene ese don? Ah, no, eso fue del cerebro. Y volvimos a la misma pregunta, vamos a seguir dándole para atrás. Esa capacidad de tener, ¿me entiendes? Porque es como una computadora, Por eso, científicamente. no, yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Primero, siempre, primero hay que darle gracias a Dios porque es que Él es la causa de todo. Él es la causa primera, ¿me entiendes? ¿sabes? Tú puedes ser el mejor médico del mundo, lo que tú quieras, el mejor artista, todo lo que tú quieras. Y por eso siempre uno tiene que darle gracias a Dios. Pero sí, también hay que agradecer al médico porque él ¿verdad? Tiene esa capacidad, esa habilidad que él también. El médico fue parte porque si tú te rompías la pierna o lo que sea y te quedabas en tu casa orando, Dios no te ibas a sanar porque esa no es la manera de operar, de que Dios opera, ¿me entiendes? Dios nos dio la capacidad a los seres humanos de que fuéramos médicos, de construyéramos aviones, de que hiciéramos carros y entonces nos movemos a través de ese, ¿me entiendes? Ese mecanismo. Y te rompiste la pierna, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir al médico para que te operen, al cirujano. No es que orar y tener 21 días de ayuno y pensar que la pierna se va a recuperar sola, no. ¿Me entiendes? Tienes que ir al cirujano, tienes que ir al médico, hacer lo que sea, ¿me entiendes? Porque son profesionales que estudiaron para eso. Y entonces te sanaste, pues mira, gracias a Dios, porque es la causa primera. Gracias a Dios los médicos. Gracias a Dios que tenemos médicos aquí, ¿viste? Eso es un de estos mejor. Gracias a Dios que tenemos buenos médicos aquí en este país. Exacto. ¿Entiendes? No, que le dieron la capacidad. El problema es cuando únicamente le dan más que las gracias a Dios. Sí. No, es cierto, es cierto. No, sí, Dios es la causa primera, pero hello, el médico estudió 8 o 12 años ahí y no todos los médicos tienen la misma habilidad, porque no todos los médicos operan igual, tienen la misma experiencia, tienen el mismo detalle, son bien, ¿me entiendes? So que hay médicos buenos y médicos no tan buenos. O sea, hay que agradecer también al médico, yo pienso. Al médico y a todo el mundo, porque si tú fuiste al médico en un carro, agradece al que inventó el carro, porque si el carro no hubiese llegado al hospital. Pero si no hubiese gasolina, entonces no hubiese prendido el carro, eso agradece al que hizo la gasolina. No, sí. Pero el que construyó la gasolinera no hubiese estado ahí si no hubiese personas para construirla. Pero entonces los materiales que usaron para construir la gasolinera, ¿quién los puso ahí? Eso fue Dios, pues hay que darle gracias a Dios como quiera, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí. Es que eso todo se puede partir en mil cantos y como quiera va a llegar a lo mismo, pero hay que darle gracias a todo. Y relacionado a eso de la ciencia que dijiste, hay un documental interesante que se llama El Éxodo decodificado, que explica, ¿verdad? Por eso es decodificado, porque es explicando en manera más científica cómo ocurrió eso del Éxodo en la Biblia, que es el segundo libro, que es cuando el pueblo judío, ¿verdad? Sale de la esclavitud que tenían en Egipto, que hablan de las plagas, que si Dios mandó unas plagas, bla, bla, bla. Él explica cómo fueron pasando esas plagas, pero de forma más científica. Como primero hubo un terremoto, eso provocó que salieran como un tipo de gas de la tierra, que fue lo que produjo que el mar se convirtiera en sangre, que en verdad no era sangre, era que tenía hierro. Y el hierro hace que se ponga rojo. Al ponerse rojo, provoca que los sapos salgan y ahí que sale la plaga de los sapos. Y entonces es como una lógica y una ciencia detrás de todo lo que pasó, de todo ese fenómeno de plagas. Y hace como que obviamente más lógica pensar que era como que Dios, ok, ahora vienen las plagas, ¡pum! Ahora vienen los sapos, ¡pum! Ahora viene el esto de sangre, ¿me entiendes? Hace una lógica, hay una ciencia detrás de todo, aunque nosotros no la entendamos, hay una ciencia detrás de todo. Y eso mismo que llaman milagros y todo, también tiene una ciencia, pero una ciencia que no está apta para el ser humano. Que si Dios convirtió el agua en vino, o aquello en lo otro, es un milagro, pues mira, probablemente hay una ciencia a niveles divinos donde esa ciencia no es para los seres humanos, están en otro nivel, ¿me entiendes? Donde las leyes de la física o de la química o de la biología son diferentes. No, y eso también tiene que ver más con
lo que es la metafísica, los poderes mentales, eso es un revolú, cabrón. Son las leyes. Yo digo, en este planeta, las leyes de la física, de la química, de la biología, son unas. Probablemente en otros planetas, pues la gravedad o algo sea diferente, las leyes de la física son distintas, entonces tú puedes hacer cosas en otro planeta que no puedes hacer aquí. O, ¿me entiendes lo que te digo? Y ahí eso cambia todo. Pero obviamente Dios tiene el poder de manipular o cambiar la ciencia a su gusto, porque Él es el creador de esas mismas leyes y Él las puede romper, las puede alterar. Y ahí es donde vienen los milagros. ¿Entiendes? Pero no todo lo que pasa aquí es un milagro, porque si un nene se sanó de cáncer, no necesariamente es que es un milagro y que fue Dios. A lo mejor está pasando algo en el cuerpo que tú desconoces a nivel científico. Que una enzima reaccionó, que una proteína se pegó a un lado que no tenía que pegarse y pum, pum, ¿me entiendes? Y pasan cosas a niveles que no podemos saber porque el cuerpo tiene cientos de millones de proteínas, cientos de millones de glóbulos rojos, cientos de millones de todo y no sabemos específicamente en qué parte del cuerpo hizo esto y eso provocó, o sea, una reacción en cadena, que es lo que se llama, que pasa esto y eso provoca esto y aquello provoca lo otro y cuando vienes a ver es la causa de por qué reaccionó mejor a un tratamiento o no reaccionó bien a un tratamiento. Y decimos, fue Dios, pero hay una ciencia detrás de todo. Así que nada, yo lo que pienso para resumir es que los fenómenos naturales, los terremotos, los maremotos, los huracanes, todo lo que pasa son fenómenos naturales, pero no tienen que ver con la religión. Le pasan a todos, a cristianos, a budistas, a musulmanes, a santeros, a todos, ¿me entiendes? No importa. Así que dejemos de decir que si viene un terremoto para Haití es porque practican el vudú, que si viene un maremoto para Japón es que allá creen en otros dioses, que si viene uno para África es porque allá sacrifican yo no sé qué y beben sangre, que por eso es que son pobres esos africanos, que se mueren de hambre y eso. Es que allá no son cristianos, esos tipos allá hacen unos sacrificios y beben sangre y esas cosas y practican la santería y todas esas cosas, por eso es que son así. ¿Entiendes? No es eso. Hay gente atea que es millonaria, que le va bien, que son felices. Hay gente santera que son millonarios, que le va bien, que son felices. Hay gente que practican el vudú, que igual. Y hay gente de diferentes religiones que les va cabrón y le va bien. No tiene que ver con que si le pasa esto es porque no es cristiano. Hay cristianos que están súper jodidos, que están pelados, que están enfermos. Y dicen, estamos en victoria. Y tú los ves en un carro cayéndose en canto. Y tú los ves pidiendo chavo prestado porque no tienen. Y tú los ves divorciados. Y tú los ves enfermos y tú los ves y están en victoria. ¿Qué victoria es esa? Porque yo no la quiero. ¿Me entiendes? ¿Qué victoria es esa, muchacho? No, es que las guerras de nosotros son espirituales. Pero mira, nada, gente, esos son dudas, aclárennoslas y sinceramente, chicos, déjense, mi consejo de verdad, Gaby, es eso. Mira, si tú eres religioso y qué sé yo, y te gusta, mira, no hay nada de malo con ir a la iglesia y compartir y leer Biblia y contra las historias, porque las historias bíblicas tienen buenas moralejas y cosas así. En la Biblia se puede aprender de todo, de finanzas, de relaciones, de cómo tratar a tus hijos, a tu esposa, y también se puede aprender muchas estupideces que no tienen que ver nada con la actualidad, como lo de apedrear a la gente, que si te cogen fornicando, métele 4 pedrazos. ¿Me entiendes? Cosas así. Ustedes sepan discernir y usen un poco la lógica, porque la fe no lo es todo. Tú no puedes decir y tener la fe de que si pasó un huracán, no, es que eso, chicos, usa el razonamiento. Eso pasaba antes también, caballero. Exacto. Eso pasaba antes. Eso le pasa a la gente buena. Eso le pasa a la gente mala. Eso le pasa a los países pobres, le pasa a los países ricos. Dejen de estupideces. Oye, lo que hay es que como tú dices, lo que hay es como tú dices, entender, la fe no es todo, razonen, antes de hacer un comentario, hablar, analicen como que las dos caras de la moneda, como tú estás diciendo, ¿sabes? Esto que pasó en Haití, ese terremoto, ocurre en otros países, ocurre en países también cristianos. Ah, mira, sí, pues no es porque practican otra religión. Esto de los huracanes y esto de los maremotos pasa en otros lugares. Ah, ok. ¿Sabes? Porque tú no puedes decir, eso te pasa porque eres idólatra. No, eso te pasa porque practica otra religión. No, eso te pasa por esto. Porque, oye, hay un pueblo que no hace esas cosas, que le pasan también eso. Que hay personas que se mueren de cáncer, que hay personas que pasan, países que son cristianos y tienen terremotos, huracanes, etcétera. Entonces no digas que es porque creen en otros dioses, que practican otra religión.
O sea, sé coherente, sé una persona que razona. O sea, yo no te estoy diciendo vete a hacer un doctorado, vete a estudiar, porque no hay que estudiar para eso. Hay que tener sentido común y usar un poquito de lo que Dios nos dio, que fue la capacidad de razonar, de entender que es hello. O sea, si esto pasa aquí también, que son cristianos, pues entonces no es porque allá practican el vudú que vino un terremoto. No seas estúpido ni estúpida. Exactamente. Amén. Amén. Bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Y recuerden siempre Ahora, claro.